Hola, ¿qué tal neurofans? Qué bueno que estás con nosotros en esta nueva emisión de Neurolenguaje, el idioma del cerebro, en donde cada miércoles analizamos la conducta humana y su significado para poder así llevar tus habilidades sociales a otro nivel. En el programa de hoy analizaremos los mejores momentos del lenguaje corporal entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista Jorge Ramos en una pasada conferencia presidencial. El mismo presidente de México, Andrés Manuel, fue cuestionado duramente para algunos en su conferencia matutina del 12 de abril del 2019 por el periodista Jorge Ramos. Y aunque yo no vi esa conferencia, me sorprendió el revuelo que causó en algunos medios sociales. Para quienes están en contra de López Obrador, celebraron que Jorge Ramos criticara fuertemente el tema de la seguridad y no le permitiera cambiar de tema, además de exhibirlo que los mismos números del gobierno no coinciden. El internet se inundó rápidamente de memes en contra del presidente, como ponerlo con una imagen de payaso, haciendo mofa de sus cuentas o temeroso de la presencia del periodista. Hashtag como AMLO engaña a México, AMLO el fracaso presidencial o las que usted quiera, señor presidente, fueron comunes. Por otra parte, los que están a favor de Andrés Manuel, el periodista fue el culpable de lucirse y hacer un circo para subir sus bonos, opinando que fue grosero, interrumpía al presidente y no paraba de recriminarlo. Además, defendieron al presidente argumentando que en 5 meses nadie puede parar una delincuencia que se fue gestionando por más de 3 décadas. Abundaron memes también de Jorge Ramos, también vestido de payaso, como gorila o haciendo alusión a la señorita Laura. Así como uso de los hashtags el show de Jorge Ramos provocador o AMLO el mejor presidente del mundo. Así que busqué investigar lo que en realidad pasó. Con ayuda del neurolenguaje nos dará mayor luz. Vi la conferencia presidencial y la interacción que sostuvieron el periodista y el presidente de México. La conversación entre ambos duró 20 minutos aproximadamente, muy largo para nuestro episodio. Por eso elegí analizar los comportamientos, gestos y lenguaje corporal solo de algunos fragmentos de lo que me pareció los mejores momentos del debate entre Andrés Manuel López Obrador y Jorge Ramos. Además, solo me centré principalmente en lo que pasó en el desarrollo del tema de seguridad. Esta recopilación la puedes ver en un video de YouTube. La dirección del vínculo electrónico la encontrarás en la sección de información de esta emisión. Aunque descubrí infinidad de comunicaciones no verbales entre los participantes, no sería posible comentarlas todas en una sola emisión, sería muy larga. Entonces, por cuestiones de tiempo, en este episodio solo identificaremos los comportamientos que manifiestan los participantes, para posteriormente analizar cada uno de ellos en episodios futuros. La mecánica será así. Pasamos la conferencia, intervendré en ciertos momentos de este material, los mejores momentos en neurolenguaje de Andrés Manuel López Obrador y Jorge Ramos, solo para describir ciertos comportamientos clave de la conferencia presidencial. Es decir, mientras escuchamos lo que dice, yo les describiré el lenguaje corporal que alcance a percibir. Por supuesto que se pueden mostrar muchos otros comportamientos que bien o no los quise mencionar o simplemente no me di cuenta. Si tú descubres algún otro que yo no mencioné, no dejes de comentarlo, por favor. Por favor, traten de analizar el momento en que se presenta el cambio de conducta y las palabras u acciones que sucedieron segundos antes. Es muy revelador. Empezamos. 3, 2, 1. El presidente está de pie con las manos tomando la tribuna. Para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro pone las manos atrás. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente, durante sus primeros Acaricia su ceja. 3 meses, y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos. Mueve sus dedos como tocando el tambor. Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor presidente. Levanta su hombro derecho casi de manera imperceptible 3 veces. Eso es un ataque a la libertad de prensa. Yo desde que saca la lengua por muy breve tiempo, es casi imperceptible. Todos los días de lunes da un paso a atrás. viernes,
tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad. Recibo el reporte. Muestra una contracción a la altura del tabique. Parece que eleva el labio superior. Hace el mismo gesto, pero ahora de manera simétrica. Parece tenso en la parte de la mandíbula y afina los labios. Ni siquiera eleva muy rápido el hombro. Una estadística confiable, diaria, hace asentamientos de cabeza. De los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema. Delegaban solamente que se presentara un asunto grave. Eleva ambos hombros. Pues eso era. Saca la lengua y eleva el hombro casi simultáneamente. Traga saliva. Una tarjeta para informarle. Ahora arruga la nariz y niega con la cabeza. Saca la lengua brevemente. Sí. Eleva la parte interna de su ceja. Vuelve a tragar saliva. Un país con mucha violencia. Toma el micrófono brevemente y desaparece por instantes sus labios. Frunce el ceño y para la trompa. Se toca la nariz. Se acaricia una mano discretamente. No se está siguiendo la misma estrategia. Una estrategia equivocada. Desde hace más de 10 años, 2 sexenios. Se mueve hacia atrás. Enfrentar la violencia con la violencia. México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción. Mueven sus pies después de las frases del presidente. Con la política neoliberal, la coordinación. Casi al mismo tiempo, 3 militares repentinamente se frotan las manos, mientras que un civil se toca la nariz. Dedo índice señala hacia la derecha con un movimiento amplio. Dedo índice señala hacia abajo. Pero no resultados, señor presidente. Claro que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8.524 en los 3 meses primeros. No han aumentado. No, claro que han aumentado, por no, supuesto que sí. Yo tengo otra información. Son cifras de su propia. Ofrece la mano con la palma hacia arriba. Yo te invito para que las revisemos. Vamos viéndolas. Yo no te voy a decir. Es que no lo oyen aquí. Promedio diario. Señala la proyección de datos. 79. Guardan una distancia social. Enero, 75. Febrero, 83. Marzo, 77. Da un paso hacia adelante, invadiendo por instantes el espacio personal del presidente. No las tengo, pero te las voy a dar. Señala con su dedo índice. Gracias. ¿Saltamos a la otra pregunta o no? Sí, pero no termino todavía. Le indica con su dedo índice que se vaya a su lugar. Baja la cabeza. No estoy diciendo que protegió a Zedillo y a todos, y que incluso tengo pruebas. Saca la lengua. De que micropicor y se rasca. Hasta aquí llega el material para analizar. Todos estos comportamientos tienen un significado profundo. Solamente lo va a ver quien tenga la habilidad de descifrar su contenido. Así es, neurofans, en menos de 4 minutos con 6 segundos más o menos, identificamos cerca de 38 comportamientos importantes que dicen mucho de quien los emplea. Como te diste cuenta, hay muchos comportamientos repetidos. En neurolenguaje hay que también buscar la sincronía entre lo que se dice y lo que se hace. También es muy importante valorar el contexto en que se desenvuelven las interacciones personales. El reto ahora, con lo que acabo de describir, es identificar el significado de esa comunicación no verbal de cada participante en la conferencia. También puedes ver el video y escribir las emociones que transmiten los interlocutores. Para facilitarte la tarea, en cada comportamiento que considere importante aparecerá un punto naranja. Para mayor facilidad, configura la velocidad que se reproduce el video a la más baja posible y observa el neurolenguaje. Anótalo y compáralo en el significado de cada gesto, pose o expresión facial que los mismos analizaremos en los siguientes posts. Como neurotip, no dejes que tus posturas políticas influyan en lo que ves. Es muy común que tratándose de las personas que nos caen mal, maximizamos sus defectos
y minimizamos sus virtudes. En otras palabras, tendemos a ver solo lo malo en lo que nos cae mal y solo lo bueno en aquellas personas que nos caen bien o amamos. Haz un diagnóstico imparcial y coméntanos. También, como ya sabemos, Andrés Manuel tiene algunos puntos de mejora como orador, como el uso frecuente de muletillas, habla muy pausado, balanceo frecuente en su discurso, señalar a las personas con el índice. Ya que estos comportamientos parecen ser la forma habitual de comunicarse del señor presidente, por esta razón no los incluimos en este análisis preliminar. Por otro lado, el periodista Jorge Ramos es conocido por incomodar a su contraparte si ostenta el poder. Al final de analizar todos los comportamientos, podremos conseguir si fue verdad todo lo que se dijo en redes sociales y llegaremos a una conclusión. Espero que te haya gustado este contenido. Conviértete en un neurofan ahora y no olvides visitar nuestra página de internet y redes sociales. La puedes encontrar en la sección de información de este post. Ahí también encontrarás mucho más de este tipo de contenido. Danos tu opinión sobre este contenido y envíame tus preguntas. Si te gustó el video, si te gustó el podcast, dale like, dale me gusta, compártele este contenido y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros posts. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y recuerda usar tus superpoderes para el bien.